Buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Investigaciones Culturales Museo, les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Movilidades en América Latina, Violencias en tiempos post-transicionales. Esta tarde nos acompañan Enrique Corazza de los Santos, autor del libro que hoy se presenta, Ricardo Ernesto González, Zulia Orozco Reynoso y Anaís Merey Dos Pasos como comentaristas, así como Cristian Fernández Huerta, moderador de esta charla, a quienes les damos una cordial bienvenida a este espacio universitario. Para dar inicio a nuestro programa, cedo la voz a Cristian Fernández Huerta, moderador de esta charla. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. De entrada, una disculpa por esta voz de ultratumba. Pensé que para estas fechas ya estaría mejor, tengo un par de días así, pero como comentaba con mis colegas, voy a tratar de no hablar mucho por salud, pero también para que tengan más tiempo de comentar y platicar acerca del texto que nos reúne el día de hoy. Es un libro, como ustedes lo saben, lo vieron en la promoción, en el cartel. El libro se titula Movilidades en América Latina, Violencias en tiempos post-transicionales, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Cierto? Que es publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y que, bueno, cuando tengan la oportunidad de leerlo, si es que no lo han hecho, van a encontrar que este libro emana de un proyecto de investigación sobre justicia transnacional y movilidades forzadas, y nos presenta una colección de textos. Cada capítulo es, digamos, autocontenido en ese sentido, examinando diversas dimensiones de la movilidad humana en América Latina, desde dos ejes, desde las violencias institucionales y desde las políticas públicas, ejes que pues lamentablemente a veces se complementan. Para escuchar los comentarios, para dar los comentarios de esta obra, nos acompañan tres colegas y por supuesto el coordinador del libro. Me voy a permitir leer brevemente los currículums de cada uno y después pasaremos a los comentarios en el orden en el que estamos sentados el día de hoy aquí en la mesa. Está con nosotros, como ya lo comentaban al principio, el doctor Enrique Corazza de los Santos. Él es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca, España. También tiene un postdoctorado en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad de La Plata en la Argentina, además de ser investigador titular del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Departamento de Sociedad y Cultura del Colegio de la Frontera Sur, el ECOSUR, un centro CONACYT en la Unidad Regional Tapachula, en Chiapas, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de México y de Uruguay en el nivel 2, es cocoordinador del Seminario Permanente Interinstitucional Historia Reciente de América Latina, Hechos, Procesos, Actores. También es corresponsable del Observatorio de Movilidades y Territorios y del Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas de ECOSUR y cocoordinador de la Red de Investigaciones en Migraciones y Exilios con la Universidad de Coimbra en Portugal. Miembro del Comité Científico del Programa Interinstitucional de Estudios de Memorias, Migraciones, Exilios y Refugios, que tiene sede en la Universidad de La Plata de la Argentina, entre otras actividades que integran su extenso currículum. En la parte de los comentarios nos acompañan dos colegas de la universidad. Primeramente estará la doctora Zulia Orozco Reynoso. Ella es investigadora titular de tiempo completo, adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales, y también es docente en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en el nivel 1. La doctora Orozco cuenta con un doctorado en urbanismo, una maestría en Derecho y una licenciatura en Sociología, todos los grados obtenidos por la UNAM. También hizo un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, y la doctora Orozco se especializa en temas relacionados a delincuencia organizada, mercados ilícitos y necropolítica transfronteriza. Por parte también de la UABC está el doctor Ricardo Ernesto González. Él es profesor investigador de tiempo completo adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y miembro también del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras.
Actualmente es coordinador del programa de licenciatura en Sociología de esta Facultad de Ciencias Humanas, y él cuenta con un doctorado en Psicología Social por la UAM, una maestría en Estudios Socioculturales, orgullosamente por el ICMuseo, y una licenciatura en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Sus líneas de investigación son violencias sociales, poblaciones juveniles, corporalidades y espacios de encierro. También en esta mesa nos acompaña como invitada Anaís Medeiros Pasos. Ella es profesora investigadora adscrita a la Universidad Federal de Santa Catarina, con sede en Florianópolis, en Brasil, ¿cierto? Cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas por el Sciences Pro París e investiga temas relacionados a militarización, seguridad y violencia. Es autora del libro Democracies at War Against Drugs, The Military Mystique in Brasil en México, y actualmente coordina el grupo de investigación Militares y Seguridad en América Latina. Ha sido profesora visitante en el King's College de London, en el Tecnológico de Monterrey y actualmente aquí en la Universidad Autónoma de Baja California. Y como ven, bueno, tenemos una excelente mesa, seguramente con participaciones muy valiosas. Vamos a tener, si les parece, un tiempo para los comentarios de cada uno de nuestros invitados, invitadas. Después pasaremos con algunas participaciones por parte del coordinador de la obra, y seguramente habrá tiempo todavía de hacer algunas preguntas y comentarios en la mesa y también con quienes nos acompañan. Para dar inicio, porque así me lo solicitaron, vamos a empezar con la doctora Zulia Orozco. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias al doctor David, también al doctor Ricardo por la cordial y su generosa colaboración interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones Sociales, la Facultad de Ciencias Humanas y el Instituto de Investigaciones Culturales. Es un placer estar aquí colaborando. También agradecer al autor del libro, a Enrique Corazza, por venir acá a Mexicali y tomarse el tiempo de presentar su obra colectiva. Por supuesto a Anaís y a Anaís Medeiros y a Erika Sarmiento, que también nos visitan de Brasil, que están acá haciendo una estancia, los tres al mismo tiempo. Entonces, un placer tener la casa llena con ustedes para colaborar. Y bueno, nos tocó la tarea de comentar la extensa obra del doctor Corazza, que coordina el doctor Corazza. Y bueno, como decía Cristian en un principio, el libro surge del proyecto La Justicia Transicional ante las movilidades forzadas realizadas durante el conflicto armado guatemalteco 2021-2023, que el proyecto lo coordinó la doctora Eva Leticia Orduña Trujillo de la UNAM, CIALC, perdón. Y este libro es producto del trabajo que se realizó en ese proyecto de investigación, y que bien tuvo a ver Enrique a coordinar la obra, que tiene 8 capítulos y aparte pues el cierre con el que comenta, ¿no?, las conclusiones. En ese sentido, el libro se llama Movilidades en América Latina, violencias en tiempos post-transicionales, y el post-transicional inmediatamente me brincó, ¿no? ¿Y qué se entiende por lo post-transicional y cómo lo vincula con el tema de la movilidad y todo lo que tiene que ver con violencias y desplazamiento forzado? Entonces, inmediatamente me enganché y veo que tiene la obra, tiene, les decía, 8 capítulos más el cierre, y son capítulos que están divididos en 2 grandes secciones. La primera sección, como ya decía también Cristian, violencias institucionales y movilidades, que se concentran en marcos generales, hablando de Brasil, ¿no?, del cono sur sobre todo, y en la segunda parte en movilidades, fronteras y políticas públicas, haciendo casos ya más, un acento más específico. En la primera sección está el capítulo que se intitula Memorias de quienes atravesaron las fronteras de Brasil y Uruguay en la última dictadura, y ahí justamente se ve lo que comenta, o el título que es eje transversal de la obra, que es el post-transicional
como el quiebre, ¿no? El después de lo que sigue, ¿qué sigue después de esta situación de violencia? Que son distintos escenarios, no tiene que ver solamente con un tema de dictadura o no tiene que ver con un tema de movilidad per se, sino por un tema de desplazamiento forzado. Entonces es una obra muy completa que abarca distintos países de la América Latina, la América Central, y también distintas temáticas, y conceptualmente es muy provocadora porque trae los temas que abarcan un periodo transicional a través del tiempo hasta el día de hoy, hasta la vigencia del día de hoy. A mí en particular me gustó mucho el capítulo de la economía política de la migración centroamericana, me pareció una aportación súper interesante, jamás había visto como tal, con esos lentes. Aunque sí vamos, es un tema que está ahí, pero no lo había visto como tal, como economía política, ¿no? Entonces es una obra que provoca en distintas latitudes, en distintos contextos metodológicos y epistémicos, que abre líneas para seguir investigando. Yo incluso lo aplicaría, por ejemplo, al Caribe, ¿no? Ahí hay secciones, la dominicana, pero también, por ejemplo, Jamaica me queda por ahí que se puede ahí estudiar, ¿no? Entonces, Enrique tiene mucha experiencia trabajando estos temas y es parte de la riqueza de este libro, en donde el autor, el coordinador de la obra, no solamente puede profundizar con un tema muy específico, ¿no? Como la migración per se, sino todavía adentrarse a migración forzada, a desplazamiento forzado por crimen organizado, por crisis climática, y todavía profundizar en lugares muy específicos, en los estados, a nivel país, ¿no? En Venezuela, en el caso de Brasil, Uruguay, por supuesto Uruguay y México. Entonces, otra cosa que me llamó la atención es la alta participación de mujeres escribiendo la obra. Son básicamente 2 autores y el resto son mujeres, algo que se agradece y se aplaude a propósito del 8M, en donde pues hay que escribir, pero también hay que citar y hay que hacer referencia, ¿no? Entonces aplaudo eso, enhorabuena, y que si bien es un texto que abarca, digamos, el ente de la América Latina, porque lo abarca a nivel región, finalmente lo publica el CIALC, ¿no? También se profundiza, ¿no? El caso de Venezuela, por ejemplo, en el caso de Uruguay. Entonces tienes ese doble lente que puedes mirar a través de la región, pero también haces un zoom en particular con ciertos países en donde se ven problemas muy específicos de desplazamiento forzado vinculado a un tema de crimen organizado o a un tema de cambio climático. Otro concepto que sale por ahí es el de los exilios, el del exilio. Que no trabajo mucho el tema, no lo conozco mucho, pero por lo que deja ver la autora, abre ahí muchas líneas para seguir indagando en el caso, por ejemplo, en México, ¿no? Que es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, este tema de quiebre, de lo post-transicional, nos dice el autor, el coordinador, que puede tener motivos económicos y también motivos culturales de fondo, ¿no? Y vamos, a la luz de todo esto que está pasando y a la luz, si lo traemos ahora con Donald Trump, ¿no? Ya, digamos, ya hay aquí antecedentes de dictadura, pero si esto le sumas el tema, por ejemplo, del hemisferio norte, ¿cómo va a seguir cambiando la región, ¿no? Esas son las preguntas que a mí me quedan. Con la segunda administración de Donald Trump, que está haciendo la frontera pues más cerrada, y que México en ese sentido tiene un rol, solamente por ser vecino de Estados Unidos tiene un rol ahí significativo, ¿no? Y que finalmente tenemos ya un historial como hermanos latinoamericanos que recibimos nuestros hermanos de Centroamérica y de Sudamérica que están en el exilio. ¿Cuál es el escenario que viene hacia futuros cercanos, ¿no? Con esta situación en la que Donald Trump viene con mano dura, en donde ya vinculado al tema del crimen organizado, que hay desplazamiento forzado y que ya ahora desde Estados Unidos se les ha denominado terroristas a los criminales, pues cuáles son
cuál es el escenario que viene en un futuro cercano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues agradecer el esfuerzo que haces para sistematizar los capítulos de las autoras y los dos autores, y para traernos una visión completa del cono sur, abarcando distintos campos temáticos y epistemológicos, ¿no? Te agradezco mucho y bueno, un placer, un honor tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias, doctora Zulia. Bueno, continuamos ahora con la doctora Anaís Medeiros, por favor. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer, ¿no?, a la UABC por la organización de este evento y en especial a Zulia por todos los esfuerzos que ha emprendido para recibirnos, ¿no?, a la vez los tres acá en lo que no es fácil, muchas tareas a la vez. Entonces, muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá. Sobre la obra, ¿no?, Movilidades Transfronterizas del doctor Enrique Corazza, en primer lugar quería puntuar que es un tema actual, ¿no?, totalmente actual por los momentos que estamos vivenciando ahora, ¿no?, y bueno, en especial México, ¿no?, con el gobierno de Trump, pero también es algo global. Bueno, yo investigo más a temas de violencia, ¿no?, violencia y militarización, y con las transiciones democráticas, lo que hemos visto en la mayoría de las capitales latinoamericanas es en realidad un aumento de la violencia urbana. Entonces la democracia se consolida, sin embargo se consolida también el aumento de la violencia criminal, el aumento de la violencia urbana y también las respuestas militarizadas, ¿no?, dentro de las fronteras, sea como con la gestión de políticas de seguridad, gestión de la inmigración. Entonces una primera pregunta, ¿no?, Enrique, sería a partir de, yo sé que es una colectánea, ¿no?, pero a partir de esta obra, ¿qué cambios y qué continuidades tú identificas en el uso de la violencia, ¿no?, porque es el subtítulo de violencias en tiempos post-transicionales? Entonces, tanto en términos del uso de la violencia por parte de los agentes del Estado y como por parte de la sociedad. Y podemos decir que la transición democrática ha terminado, porque la literatura justamente sobre las transiciones democráticas tomaba en cuenta que las democracias se consolidarían ya, pero hemos visto que en muchos lugares, ¿no?, Brasil, México, otras democracias latinoamericanas que se han consolidado en estados híbridos entre la democracia y el autoritarismo. Bueno, no se ha logrado el control civil sobre los militares, que es como algo que toda la literatura va a poner como un eje central de la democracia. Entonces nos quedamos, ¿no?, entre medios. ¿Y cómo ves, ¿no?, ese tema de la consolidación democrática, si es que podemos hablar que la transición terminó? Otro punto es, hablando más sobre el caso de México, pero también del Cono Sur, ¿cómo evalúas ese tema de la justicia transicional, ¿no? ¿Qué casos más exitosos hemos tenido de que yo diría que es un lujo, ¿no?, para nuestras democracias, la justicia, ¿quieres? Tener la justicia transicional, como Brasil no ha logrado, ¿no? Brasil hemos vivido mucha impunidad desde la transición, y creo que esa es la situación de la mayor parte de los países en la región. Y bueno, esa cuestión tal vez no tanto relacionada al libro, pero sobre México, ¿no?, ¿cómo evalúas el estado de la democracia, ¿no?, hoy actualmente, particularmente en lo que toca las políticas de seguridad?
y las políticas migratorias. Entonces, ¿qué podemos hablar, ¿no?, sobre esas transiciones que tal vez no se han terminado? Sería eso de mi parte, ¿no? Aguardo para escucharlo con mucho interés. Gracias. Gracias a la doctora Anaís. Bueno, se van acumulando ahí las preguntas, parece examen ya, pero se va a poner interesante el diálogo entonces. No, bueno, tenemos ahora al doctor Ricardo Ernesto con sus comentarios, por favor. Bueno, primero muchas gracias también, Cristian, David, Zulia, invitados a estudiantes que están por acá. Al revisar el libro, para empezar me conecta con dudas e inquietudes que he tenido en los últimos meses. Mirar a la migración lejos de la frontera sur de Estados Unidos es otro panorama, ¿no? Cómo vive la migración Argentina, Brasil, Chile, cómo la vive Colombia, cómo la vive el resto de Latinoamérica, hace ver que de pronto la mirada que tenemos en la frontera norte es muy reducida. Entonces, eso de entrada, cuando comienzo a revisar el libro, lo primero que brinca a mi mente es, claro, hay otras formas en las que se está presentando los fenómenos migratorios, en donde las violencias, que son un eje rector de la socialización contemporánea, también tiene otros matices. Y si no miramos hacia allá, nos dejamos de hacer ciertas preguntas que probablemente en este contexto nos podrían servir. Primero, la idea de situar conceptualmente al tiempo fuera de esta lógica medible me parece muy interesante, ¿no? Hay tiempos sociales, hay tiempos culturales, y pensar a las migraciones y a las movilidades en América Latina como parte de una temporalidad que está en movimiento lleva a reflexionar con ello la experiencia de la misma movilidad. Yo pensaba, el fenómeno de la movilidad humana se complejiza cuando vemos lejos del sur de Norteamérica, y por ende nos lleva a pensar el exilio, por ejemplo, qué tanto tiene capacidades de autonomía o no. Pienso, por ejemplo, en el exilio que ha vivido mucha gente chilena, argentina, brasileña, colombiana, ¿no? Es un exilio que de alguna manera les confronta con sus capacidades de toma de decisión, a dónde pueden o cómo pueden, ¿no? Pensaba en Marilena Tillú, que no habla mucho de la migración, pero habla justamente desde el autoexilio, huyendo de la violencia de la dictadura. Y con ello, ¿qué tanta capacidad tenemos en la migración en general? La movilidad humana tiene una posibilidad de decidirse, o en realidad es la única alternativa para sobrevivir a ciertas condiciones. Es una pregunta que quisiera lanzar, ¿no? El retorno tiene las mismas características. Pienso en otra compañera del posgrado, en Porfiria Bustamante, cuando hace 10 años ya aquí estudiando, ella hacía su tesis sobre migración de retorno y trabaja con niñeces. Esa otra forma finalmente es una expulsión que se genera en Estados Unidos, que la conceptualizamos como migración de retorno, pero son todas esas infancias que están siendo expulsadas del único contexto cultural, de esa temporalidad social en la que han venido experimentándose. Entonces, ¿qué pasa con esas agencias en este tipo de migraciones? Y lo digo porque en el libro también sale, ¿no? Saltan estas formas. También lo posttransicional, a mí yo no estaba tan socializado, entonces me hizo pensar mucho y es que acá hay estudiantes en los que estamos viendo cuestiones de posmodernidad, y entonces decía, mira, aquí hay otra cosa que tenemos que trabajar, porque está en esos debates de si realmente algo está cambiando, si hay una continuidad de esas condiciones previas, y si hay una continuidad, ¿cómo la estamos afrontando? La violencia particularmente no deja de ser ese eje rector de la socialización humana, y que aparece en todos lados y en todas las formas, y de una u otra manera regresa, aunque de pronto la democracia llega con esa luz de cambio, no deja de ser una forma violenta, no deja de haber una hegemonía de por medio, ¿no? Pensaba, la expulsión no termina.
la condición o vida cotidiana de la… ¿tenemos una condición de expulsión o tenemos una vida cotidiana de la expulsión? En México existen muchos lugares, en Guerrero, en Veracruz, en Michoacán, Estado de México, que se han quedado, en Oaxaca, que se han quedado sin población por huir de la violencia. Llegan al norte de México donde se enfrentan a otras violencias. Esa expulsión pareciera que no termina y constantemente se encuentran en una, y es donde me pregunto, o se encuentran en una condición de expulsión, pensando en eso post-transicional, o están en una vida cotidiana de expulsión, ¿no? Y un poco para cerrar, porque si no voy a seguir haciendo preguntas, la violencia como eje transversal de la socialización, entonces, si bien se valida a través de las instituciones, se hegemoniza con los discursos institucionales y gubernamentales, ¿qué pasa, por ejemplo, o cómo podemos, y esa es recomendación porque estamos en un proyecto similar, cómo podemos pensar eso post-transicional al trabajar con niñeces migrantes? Actualmente nos encontramos trabajando con niñas, niños y adolescentes en condición migratoria, y la manera en la que están viviendo ese proceso es totalmente diferente a como lo viven las personas adultas con las que hablamos. Nos acostumbramos mucho a trabajar con personas adultas mayores, jóvenes, en proceso migratorio, pero cuando hablas con las niñeces tienen otra forma de interpretarlo. Y creo que, ya usted me dirá, pero creo que la propuesta del libro justo ayudaría a pensar cómo acercarnos a estos otros grupos que están también en la movilidad, que forman parte de la movilidad de América Latina, y que con el escenario político que tenemos no es un horizonte muy alentador, ¿no? O sea, sí tendríamos que replantearnos mucho de cómo nos acercamos. Eso. Pues muchas gracias a los tres por sus puntuales comentarios y sus preguntas. Yo también aquí tomé nota para ayudar al doctor, porque sí, eran varias preguntas, pero más que preguntas en particular, que sí las hubo, yo creo que hay algunos ejes temáticos, hay algunas líneas ahí que se plantearon bastante interesantes, ¿no? Los cambios y las continuidades que mencionaba Zulia, ¿no? Este análisis que no solo el doctor Enrique, sino todos tendremos que hacer del estado de la democracia actual en México y en América. Creo que es importante. Seguramente referiremos al personaje naranja. Tenemos que hablar de él porque ha reconfigurado, ¿no? Justo cuando leía el texto, los textos, los veía a la luz de los últimos 40 días, ¿no? Y decía, bueno, sí sigue pasando esto, pero vemos otras cosas que se agudizan, ¿no? Entonces, bueno, todo esto creo que nos da pie para empezar la charla. Entonces le cedemos el micrófono, doctor. Adelante. Bueno, ¿cuántas horas tenemos? Bueno, hay que prenderlo. Hay que prenderlo. Ahí. Buenas tardes a todas, a todes. Pues muchísimas gracias a la Universidad de Baja California, al museo, a Zulia en particular, por la invitación, por la oportunidad de compartir algunas de estas reflexiones, a quienes están en la mesa por los comentarios, y bueno, por estas preguntas que darían lugar a todo un seminario para hablar justamente sobre estos temas. En primer lugar, digamos, creo que sería necesario explicar un poco la estructura de la obra, o sea, en el sentido de, y esto es una mecánica que ya vengo desarrollando desde hace varios años, con el tema de estos libros de coordinación o de edición, que lo que tratan es que justamente no sea una suma de trabajos independientes, que no sea una suma de textos que más allá de que tengan un eje, sean simplemente la acumulación de casos diversos, ¿no? Y entonces lo que hay es desde la convocatoria, lo que se plantea es que el resultado sea realmente un resultado colectivo, ¿no? Entonces lo que se hace es, para llegar al final de la obra, se hace un trabajo permanente de seminarios colectivos en las cuales vamos avanzando en la obra en forma conjunta, ¿no? Entonces, toda la obra está sustentada en 3 seminarios,
El primer seminario es de todas y todos los autores que participan del libro, en el cual se discute sobre los resúmenes de las propuestas que van a presentar y para tratar de que haya un eje común y sobre todo estas miradas tanto teóricas como metodológicas y también epistemológicas en común. El segundo seminario también es en colectivo y lo que se presenta son los primeros borradores, donde también se discuten y se trata de que haya una coherencia y una cohesión de toda la obra. Y ya el último seminario es organizado por las partes en las que está dividido el libro, y en las cuales las lecturas de los textos es una lectura que se hace entre todos y todas, de forma tal que haya una retroalimentación entre todos quienes participan y se pueda lograr un conocimiento, porque el libro también parte de un diagnóstico, y es justamente lo que se señalaba, que lo que podemos observar, y desde el lente de las movilidades humanas, pero podríamos aplicar desde otros lentes, es el fuerte nacionalismo metodológico que hay en los estudios sociales en América Latina. Es decir, hay una compartimentación de los análisis que en todo caso, digamos, si exceden el nacionalismo metodológico, con mucho alcanzan el regionalismo metodológico, pero no van más allá. Es decir, no hay una mirada sobre toda América Latina como un conjunto en el cual justamente se puedan percibir estas continuidades y rupturas. Entonces, la idea es que el libro no solo sirva para, digamos, exponer lo que cada uno y cada una quiere desarrollar, sino también una forma de conocer qué es lo que está pasando en otros lugares a partir de la lectura de los textos de otras realidades, ¿no? Y de otros fenómenos que se dan, digamos, que son similares pero que tienen sus particularidades también, ¿no? Y el otro elemento es que el libro no tuvo un condicionamiento de extensión, que es lo que siempre lidiamos con, que tiene que tener 15 páginas, 20 páginas, y aquí fue todo lo contrario. Bueno, escriban todo lo que quieran, o sea, no hay límite de páginas. Cada uno y cada una puede escribir, entonces por eso los textos en realidad son algunos de 30 páginas, 40 páginas, y el otro elemento es que, y esto es una característica y una condición que tiene el CIAC para publicar, y que a mí me pareció muy acertada, y es que quien coordina la obra tiene que escribir la introducción y tiene que escribir las conclusiones. Es decir, que el libro, más allá de esta mecánica de trabajo colectivo, tiene que tener una introducción que justamente marque teóricamente cuál es la propuesta, ¿no? Y sobre qué discute la propuesta, ¿no? Y después en las conclusiones cuáles son los elementos que podemos concluir a partir de la suma de todos los textos, ¿no? Entonces, de esa forma lo que se trata es que el resultado sea un resultado cohesionado, ¿no? Y entonces, un primer elemento de diagnóstico es justamente eso, ¿no? Que por un lado no hay digamos, México es el país que produce la mayor cantidad de literatura académica sobre migración. Y sin embargo, y esto es un ejercicio que yo vengo haciendo varios años, si observamos las bibliografías de la literatura que México publica sobre migración, es autorreferencial. Es decir, son sobre trabajos que se hacen en México para analizar lo que pasa en México. Es decir, hay muy pocas miradas de qué pasa fuera de México. Y esto, digamos, lo podemos aplicar a otras realidades, no es que México, digamos, tenga una particularidad especial, sino que esto es algo que lo podemos encontrar reproducido en estas otras diferencias regionales que podemos encontrar. Entonces, lo que no hay es un diálogo justamente entre el Cono Sur, la zona andina, Centroamérica, Norteamérica, digamos, no existen esos diálogos. Ese es un primer diálogo. El segundo diálogo que tampoco existe es que, por un lado, las movilidades por razones económicas, o las llamadas migraciones económicas, y por otro lado, las movilidades forzadas, no dialogan entre sí. Entonces, cuando encontramos incluso eventos académicos, hay eventos sobre exilio, sobre desplazamiento forzado interno, sobre migración forzada y sobre migración. Pero no hay eventos donde justamente estos dos elementos dialogan. Las movilidades forzadas, a diferencia de las migraciones por razones económicas, tiene un desarrollo metodológico mucho más restringido, porque en realidad aprende de las migraciones que tiene una larga tradición ya de estudios desde hace mucho tiempo. Mientras que las movilidades forzadas y sobre todo los exilios siguen siendo en la mayoría de los países, y en México en particular,
parte de las no memorias. Es decir, no hay una memoria de los exilios en México, pero tampoco lo hay en El Salvador, tampoco lo hay en Guatemala, tampoco lo hay en Colombia, y hasta hace poco tiempo no lo había en el Cono Sur. Y en el Cono Sur sí lo hay en Argentina, sí lo hay en Chile, pero prácticamente no hay en Brasil, muy poco en Uruguay, mucho menos en Paraguay. Entonces, también porque, digamos, se han desarrollado a partir de esta selección política, que es académica pero es política a la vez, cierta hegemonía de unos temas sobre otros. Entonces, en México es tan fuerte la presencia de la migración por razones económicas y de pensar en México como país de tránsito, que eso ha opacado otras formas de movilidad, ¿no? Y no solo ha opacado otras formas de movilidad, sino también justamente lo que ha inhabilitado es el diálogo que se da en las interrelaciones entre las diferentes formas de movilidad. Entonces pensamos la frontera como un lugar de migración internacional y lo que no establecemos es el diálogo que la migración internacional tiene con otra serie de movilidades que se producen en la frontera. Porque, digamos, y para poner un ejemplo, todo el proceso de securitización fronteriza está orientado sobre todo hacia la migración internacional, sin embargo impacta sobre las movilidades locales y sobre todo, pensando más en el sur que en el norte, sobre todo con la movilidad transfronteriza. Entonces, digamos, y lo mismo podríamos hablar sobre otros países, ¿no? Yo trabajé sobre exilio en El Salvador y en El Salvador, bueno, en Guatemala tampoco existe una memoria sobre el exilio, ¿no? Migración, en Guatemala hay mucho trabajo sobre desplazamiento forzado interno, igual que en Colombia. Colombia es el país que más produce sobre el desplazamiento forzado interno. Sin embargo, sobre el exilio colombiano prácticamente no hay trabajos hechos. Lo mismo pasa en Guatemala, lo mismo pasa en El Salvador. En El Salvador, cuando yo trabajaba con temas de exilio, gobernaba el Frente Farabundo Martí, y sin embargo, digamos, decían, bueno, este no es un tema relevante, no es un tema que interese. Pues los exiliados se fueron y en realidad, y perdón por la expresión, pero voy a citar literalmente lo que me dijo el canciller en ese momento, pues en definitiva los que se exiliaron fueron los que no tuvieron los huevos suficientes para tirarse al monte a luchar, ¿no? Entonces, esa era toda una declaración de intenciones de cómo se pensaba. Entonces, el libro parte un poco de digamos, de ese diagnóstico, ¿no? De una visión crítica de cómo se da estos divorcios, estas fracturas en los análisis sobre digamos, en este caso, sobre las movilidades, pero que podríamos aplicar a otros casos. Y además el otro elemento es la falta de historicidad, es decir, no hay un tratamiento de larga duración que muestre las conexiones que existen entre estos diferentes fenómenos que se dan sobre todo a partir del siglo XX, ¿no? Pensemos en digamos, cómo discutimos críticamente con los imaginarios creados. En México hay un imaginario que México ha sido el país que ha recibido todos los exilios y los asilos, de primero español, después del Cono Sur, después de Centroamérica, pero también ese es un imaginario construido, ¿no? Es decir, no recibió a todo el exilio español, sino recibió a una parte del exilio español, digamos, sobre todo al exilio más intelectual, ¿no? Y puso trabas para aquellos que se exiliaron pero que no eran parte de la intelectualidad, ¿no? Tenemos el trabajo de Daniela Gleiser sobre el llamado exilio incómodo, que es el exilio de los judíos en México, y después tenemos el caso del propio exilio latinoamericano, ¿no? Digamos, sobre todo el de Cono Sur, que sí fue recibido además en una época muy controvertida, fue recibido por el gobierno de Echeverría, ¿no? En el mismo momento que el gobierno de Echeverría desarrollaba toda una práctica de represión sobre el movimiento social y político en México, en ese mismo momento estaba recibiendo los exilios del Cono Sur, ¿no? Entonces, digamos, hay todavía, digamos, como justamente trabajar y deconstruir estos imaginarios, por qué se han creado, digamos, cuáles son las bases en las que se sustentan, ¿no? Y esto es algo que incluso también pensando en el caso del Cono Sur, ¿no? En el Cono Sur hay, digamos, tal vez es el país que más ha desarrollado teóricamente toda esta cuestión de la historia reciente, de la historia del pasado reciente, el tema justamente de la justicia transicional, es donde más avances se ha habido, pero tenemos un país como Argentina, que es el país que más ha avanzado en justicia transicional, que más ha avanzado en juicios
de represión y de violación de derechos humanos, pero en el cual hoy por hoy gobierna no solo Milei, sino que además tenemos una sociedad en Argentina que está negando todos los avances que se desarrollaron durante la década de los 80 y los 90. Entonces, ¿qué se hizo mal? O sea, es el país donde más se ha desarrollado pedagogía sobre revisión de derechos humanos. Y sin embargo, digamos, termina ganando un presidente negacionista, ¿no? Es decir, hay algo que no está funcionando, hay algo que no se hizo bien. Y es algo que todavía, digamos, está por reflexión y forma parte justamente de estos procesos post-transicionales. Si nosotros observamos la literatura en ciencias políticas, que es quien más ha trabajado sobre el tema de la transitología, justamente trabaja sobre los procesos transicionales, pero hay muy poca literatura sobre lo post-transicional. Y justamente lo post-transicional lo que marca es cuáles son las continuidades y rupturas que existen después de las transiciones. Las transiciones están basadas en digamos, una idea institucionalista y neoinstitucionalista sobre la democracia, ¿no? Que es toda esta línea que siguen Smith, O'Donnell, sobre la democracia se consolida en la medida que hay una alternancia democrática. Y bueno, cuando ganó el PAN en México fue como, bueno, aquí ya se terminó la transición, ya tenemos una democracia plena, ¿no? Y entonces esa es la idea, digamos, de transición democrática, ¿no? Es decir, basado en una idea de la democracia como sistema formal, ¿no? Justamente lo que no se analiza es todas estas implicaciones que tienen que ver sobre calidad de la democracia, ¿no? Y en la calidad de la democracia es donde empezamos a ver todas estas fisuras, ¿no? Porque, digamos, de ahí nació el proyecto del libro, nace del proyecto del CIALC, en el cual lo que cuestionaba, o que lo que intentaba mostrar era en qué medida los temas no resueltos durante las transiciones, sobre todo después de los conflictos armados en Centroamérica, eso tiene que ver con la movilidad forzada que vemos en Centroamérica hoy en día, y que tiene a México como país de tránsito, y hoy ya no como país de tránsito, sino que también como país de destino, como país de retorno. Entonces lo que trata de ver es justamente eso, es cuáles son esos temas no resueltos que hacen que cuando se habla de una transición no se hable de una ruptura respecto al sistema anterior, sino una continuidad. Si lo observamos en términos políticos, hay una ruptura en la medida que hay un sistema, digamos, no legitimado institucionalmente a un sistema legítimo de elección. Pero económicamente, si observamos los modelos económicos hay una continuidad entre la imposición de los modelos socioeconómicos, sobre todo del neoliberalismo, en las dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional y en los conflictos armados en Centroamérica, que realmente se consolidan en los procesos de transición. O sea, cuando el sistema económico se consolida, ya es proceso transicional, ¿no? Entonces, digamos, y ahí tenemos el ejemplo de Nicaragua, ¿no? O sea, Nicaragua triunfa la revolución nicaragüense, pero Daniel Ortega termina consolidándose en la figura que es hoy, justamente en los acuerdos que hace con la derecha nicaragüense y con la imposición del modelo neoliberal. Entonces tenemos hoy que después del triunfo de una revolución sandinista, hoy tenemos un sistema en Nicaragua que, digamos, es muy similar a lo que fue el somocismo, ¿no? Con un control absoluto de los medios de comunicación, los medios de producción, con un control del sistema político, el sistema judicial y de todas las organizaciones de la sociedad civil. Y hoy tenemos en Nicaragua migración forzada, desplazamiento forzado interno y exilio. Entonces, digamos, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Por qué hoy, después de 40, 50, 60 años incluso, después de las dictaduras, volvemos a reproducir en esos países, y tenemos a un Bolsonaro, a un Milei, a un Macri, o tenemos a un Daniel Ortega, o tenemos un Maduro? Es decir, ¿qué sucede para que justamente no haya habido estos cortes y estas continuidades, ¿no? Por otro lado, está esta cuestión de, bueno, y las violencias es un indicador justamente de esto, ¿no? Es decir, hay una reconfiguración de las violencias, pero hay una continuidad de las violencias, ¿no? Es decir, podemos hablar de un continuum de violencia, ¿no? En la cual, digamos, las violencias que es verdad que en el siglo XX podíamos identificar como violencias políticas, no solo institucionales, sino institucionalizadas, digamos, y que nos hacían conceptualizar y definir muy bien
la diferencia entre entre una movilidad forzada y una movilidad no forzada, hoy por hoy eso ya es cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque hoy las violencias no solo son violencias institucionales e institucionalizadas, que siguen existiendo, sino también están las violencias del sistema económico y todas las amenazas que se generan con el cambio climático y los desastres. Y pueden decir, bueno, eso no tiene que ver con amenazas que tengan que ver con la violencia. Sí tienen que ver con la violencia, porque los desastres impactan sobre poblaciones que ya están precarizadas. Y esa precarización viene de la imposición de modelos socioeconómicos y de inequidades que generan los sistemas, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, hay elementos de continuidad que son los que podemos establecer. Y después está esta otra, digamos, otra vez recuperación, y hoy hablábamos en la mañana, de el protagonismo de las fuerzas de seguridad del Estado en la política. Es decir, hoy lo que estamos viviendo y lo que estamos viviendo en México concretamente, estamos viviendo un proceso de militarización y de aumento del autoritarismo que tiene como argumentos los mismos argumentos que se dieron en los años 70. Es decir, y el argumento es discursivamente es exactamente el mismo. La clase política es una clase corrupta, es una clase que no tiene la capacidad de gestionar la vida del país, y por lo tanto para eso tenemos que traer a los militares, que son los que no son corruptos y los que además son los que garantizan el orden y la seguridad. Este es exactamente el mismo discurso que habilitó las dictaduras en el Cono Sur. Y por otro lado tenemos un proceso creciente de injerencia de las Fuerzas Armadas en la vida política y autonomía económica. Entonces, estamos generando un caldo de cultivo realmente bastante peligroso, ¿no? O sea, y esto yo lo he discutido con colegas, incluso, digamos, colegas y amigos de aquí, de México, y es verdad, o sea, quienes venimos del Cono Sur y vivimos las dictaduras, tenemos una sensibilidad y una mirada hacia lo militar que es muy particular, porque, digamos, son procesos, y además yo soy historiador, entonces, digamos, la historia nos enseña, ¿no? Y nos muestra, digamos, justamente esas continuidades, ¿no? Entonces, digamos, por eso es que hablar de un proceso post-transicional es justamente mostrar que las rupturas son rupturas formales, ¿no? Pero las continuidades son continuidades estructurales. Hay una continuidad estructural que podemos establecer desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, ¿no? Después, este tema de la capacidad de agencia, ¿no? La autonomía de las personas que se mueven, ¿no? Y más allá de los exilios, ¿no? Más allá, digamos, la capacidad de agencia asociada a las movilidades. Primero, en el caso de los exilios, los años 80, cuando yo llevo ya más de 25 años trabajando sobre movilidad forzada, y empecé trabajando justamente con temas de exilio. En los años 80 hasta los años 90 no se podía hablar de esto de que el exilio había sido una opción, que el exilio había sido la posibilidad de los que tuvieron los recursos para poder moverse, ¿no? Porque era como el anatema, ¿no? Esto solo lo hablan los traidores, esto hablan quienes no, ¿no? Y esto es algo que todavía se sigue hablando, ¿no? Es decir, quien se mueve forzadamente es porque es la única opción. Y lo que la historia nos enseña es que no es la única opción. No quiere decir que no sea la mejor o la peor, pero no es la única opción. Tenemos miles de ejemplos de personas que frente a la misma situación no salen si no se quedan. Es verdad que quienes se quedan son los que terminan muertos, desaparecidos, presos, ¿no? Pero hay gente que toma la opción de quedarse. No todo el mundo toma la opción de irse. Entonces, el irse es una opción. Es un caso real, que además fue llevado a la literatura, pero que es una metáfora muy interesante. Es el caso de Alcira, una mujer que era maestra en Uruguay, recibe una beca para venir a México, digamos, interactúa con la intelectualidad mexicana, se casa con un intelectual mexicano, tiene una serie de eventos trágicos y termina con una salud emocional y mental bastante frágil y termina viviendo en la UNAM. Vive en la UNAM. Era su lugar, su vivienda era Ciudad Universitaria. Entonces, cuando el ejército ocupa Ciudad Universitaria,
La gente se va, huye de la universitaria, ella decide quedarse. Y se queda 5 días viviendo en un baño en una facultad en Ciudad Universitaria, alimentándose del agua del váter y comiendo papel higiénico. Hasta que finalmente sale. Bueno, después ella interactúa con los profesores de la UNAM, con los estudiantes, participa de las manifestaciones en los años 70. Bueno, finalmente es llevado a Uruguay por su familia y un día se va y desaparece. Hace poco en la Filuni de la UNAM se presentó un documental que su sobrino nieto hizo sobre su vida, pero es una metáfora, ¿no? digamos, de que frente a este evento traumático y límite que es huir para salvar la vida, ella decide quedarse. Y entrevistando con muchas personas que huyen de Centroamérica, sobre todo como resultado de las maras, de las pandillas, del crimen organizado, es algo que se reproduce, ¿no? Esto de, bueno, es que era eso o me mataba. Yo tengo un colega que trabaja sobre juventudes en El Salvador, y él justamente trabaja con este tema de cómo hay jóvenes en El Salvador que frente al riesgo de ser reclutados por las maras, que es, digamos, una de las causas de la migración forzada de jóvenes centroamericanos hacia Estados Unidos, deciden quedarse, no irse. Entonces, digamos, es como plantear esta cuestión, digamos, de una forma un poco más crítica, ¿no? y no tan lineal. Y también y las caravanas fueron quienes nos mostraron o nos enseñaron algo que tal vez no veíamos con la suficiente claridad. Las caravanas, que digamos, en definitiva fue una forma diferente de movilidad, una estrategia de movilidad, lo que nos enseñó es que justamente las personas migrantes tienen capacidad de agencia. Es decir, que no son seres pasivos, no son resultado de una circunstancia, sino que hacen un análisis de la realidad, hacen un diagnóstico, ven los recursos que tienen a su alcance y desarrollan estrategias, ¿no? Porque las caravanas migrantes fue una estrategia frente a la inseguridad, sobre todo frente a la inseguridad en el tránsito, ¿no? Y entonces de ahí deriva otra cuestión que ahora estamos, digamos, como enfatizando muy fuertemente, y es que la movilidad es un hecho político, ¿no? Es decir, es un hecho político, porque lo que hace es interpela a la institucionalidad, interpela a la sociedad, pero también interpela a la academia, ¿no? Porque, digamos, lo que le está interpelando a la academia es, bueno, ¿qué estamos diciendo sobre lo que está sucediendo? ¿Estamos simplemente describiendo qué es lo que estamos viviendo, o estamos haciendo a partir de ahí un ejercicio crítico de qué es lo que está sucediendo con el sistema político y con el sistema económico que está provocando todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y ahora, justamente con las medidas de Trump, hubo como un gran revuelo cuando Trump decidió, y ahora, ayer, acaba de tomar la decisión de aumentar la cantidad de fuerzas militares en la frontera, ¿no? Hubo un gran escándalo. En el 2019, México decidió mandar a 20.000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur. O sea, ahora nos escandalizamos de lo que hace Trump, y en el 2019 ya México lo estaba haciendo, ¿no? Ahora hablamos de lo que implica la deportación de población migrante de Estados Unidos, cuando México ha estado deportando población, sobre todo centroamericana, desde hace décadas. México llegó a deportar más población centroamericana que el propio Estados Unidos, ¿no? Ahora, evidentemente, en este momento importan los deportados, porque son votos de migrantes mexicanos en Estados Unidos y son remesas. Entonces, no todos los deportados importan de la misma forma, ¿no? Y esto, digamos, repito, no es una cuestión privativa de México. Chile, digamos, con un gobierno de izquierdas, supuestamente, Chile ha adoptado medidas de control territorial y gestión de fronteras y de la movilidad exactamente igual que las que tomó Bolsonaro en Brasil, o la que tomó López Obrador en México. Es decir, militarización de la frontera y control de las movilidades. Es decir, hoy por hoy, el tema de gestión de fronteras y el tema de control de la movilidad es un tema donde la ideología es una cuestión transversal. Ya no define la política de unos y de otros. Hoy ya está, digamos, vemos que gobiernos que podríamos denominar como progresistas, o por lo menos con un discurso progresista, adoptan medidas que son muy similares a las que adoptan, digamos, gobiernos más conservadores, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que eso sí nos está mostrando
digamos, de cuando hablamos de estas continuidades o rupturas, que en realidad, digamos, hay más continuidades que rupturas, ¿no? Y las rupturas, ya les digo, para mí, digamos, son más rupturas formales que otra cosa, ¿no? Y ya como para ir cerrando, porque si no se me van a dormir aquí, también este tema de la expulsión, ¿no? Y esto tiene que ver con no solo las fronteras, sino con los procesos de fronterización, ¿no? Es decir, la frontera se considera como un elemento negativo, ¿no? Porque separa de un lado unos, del otro lado los otros, digamos, establece justamente esta separación de unos otros, de los otros. Sin embargo, también las fronteras han representado seguridad. O sea, cuando la población maya guatemalteca tuvo que huir por la persecución de la cual era objeto por parte de las Fuerzas Armadas guatemaltecas, pero también de los sectores de la alta burguesía y la iglesia guatemalteca, digamos que lo que buscaban era una limpieza racial en Guatemala. Digamos, la frontera representó una seguridad, porque el pasar al otro lado, pasar a México, representaba encontrar un espacio seguro, que después no fue así, porque el ejército guatemalteco siguió bombardeando los campos de refugiados y por eso se los llevaron a Campeche y se los llevaron a Quintana Roo. Pero cuando hoy la población, y sobre todo ciertos colectivos de población centroamericana, como por ejemplo mujeres, el colectivo LGBTIQI+, que están huyendo de violencias transfóbicas, de violencias homofóbicas, de violencias de género en Centroamérica, y llegan a México, llegan con la idea de llegar a un espacio de seguridad. Y lo que llegan cuando lo que se encuentran cuando llegan a México es que no es un espacio de seguridad, sigue siendo un espacio de violencia. Entonces, digamos, aquí lo que podemos ver que la movilidad forzada no es a la vez una condición de ser y de estar. O sea, se está en situación de movilidad forzada y también se es objeto de violencia y por tanto de la condición de forzada. Y también esto lo que nos está mostrando es, porque esto es otra cuestión sobre lo que tratábamos de hacer como un ejercicio crítico, ¿no? De esto de ir cada vez, digamos, la discusión entre lo forzado y lo no forzado, en principio se estableció entre las movilidades por razones económicas y las movilidades por razones políticas, sobre todo, o de violencias estructurales, ¿no? Y el argumento es que las movilidades por razones económicas deberían tener el mismo carácter de forzado. ¿Por qué? Porque entonces podrían acceder a mecanismos de protección, cosa que no tienen. Lo mismo está sucediendo ahora con las movilidades, las llamadas movilidades ambientales o movilidades climáticas. La discusión otra vez se coloca en el mismo lugar, ¿no? En que las movilidades ambientales o climáticas no tienen figuras de protección, entonces por lo tanto deberían ser considerados igual que las movilidades forzadas. De esa forma el ACNUR o la Comar podrían darles mecanismos de protección. Sobre lo que no se está hablando es que todo eso está afectando a una misma franja de población, que es la población más vulnerable, la población más excluida, la población que está en situación de marginación, y que entonces, digamos, independiente de las amenazas o de las violencias, lo que está, digamos, mostrándonos es una inequidad existente en una estructura social, ¿no? Y entonces, cuando vemos a las personas, porque no son las únicas personas que se mueven, pero son sobre las personas que justamente colocamos el lente para mirar. Porque, digamos, Venezuela es el caso que, digamos, que más nos enseñó, porque es el caso que tiene un abanico de posibilidades y de diversidad más amplio. Para la migración venezolana tenemos forzada, no forzada, tenemos migración de los altos sectores de la sociedad, de la alta burguesía, tenemos de los sectores más populares, tenemos de ultraderecha, tenemos de izquierda, tenemos todo el abanico. Y sin embargo, si ustedes observan qué se ha escrito sobre migración venezolana, se ha escrito solo sobre la migración venezolana de los sectores más precarios. Es decir, tenemos también lentes particulares para mirar, en la cual lo que tenemos que hacer es simplemente eso, es un ejercicio crítico de cuáles, digamos, por qué estamos mirando a partir de este recorte, ¿no?
Sí. Sí. Sí, pero digamos, no, sí, sí, sí. Sí, ¿y cuántos trabajos hay sobre los grandes empresarios venezolanos, sobre los sectores de los terratenientes venezolanos que se han refugiado? No salió en Bogotá. Son claro, el caso de Brasil, la gran parte es una clase media con nivel superior, a veces un posgrado, o sea, aún estamos haciendo un dossier sobre esto en Río de Janeiro, ¿no? Las estadísticas oficiales no tenemos, sacamos la ley ahora sobre eso. Entonces la relación entre la ultraderecha venezolana y el ascenso del gobierno de Macri en Argentina, junto con los sectores del el evangelismo, por ejemplo, esos son, digamos, trabajos sobre los que todavía no se ha hecho, ¿no? O sea, si hacemos un análisis de la literatura, digamos, de toda la literatura que se ha generado, es donde podemos observar esas continuidades, digamos, y esos lentes particulares de recorte, que simplemente son, digamos, cuestiones que nos deben llevar justamente a ese análisis crítico. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ya creo que ya iniciamos el diálogo, sin duda alguna muy interesante. Hay una reconfiguración de estos ejes de espacialidad, de territorialidad, de sociabilidad, a partir de los contextos políticos actuales, pero también a partir, que es el tema que trabajamos nosotros, el tema de la tecnología, por ejemplo, como la agencia que tienen estas personas que están en contexto de movilidad, se puede explicar, se puede entender a partir de la apropiación de ciertas tecnologías que le permiten dar seguimiento a las rutas migratorias, tener redes de apoyo, estar en contacto con sus familias a pesar de la distancia, ¿no? Que es una dinámica muy distinta a la que se veía hace 30, 40, 50 años, ¿no? O sea, esos aspectos creo que son los que mencionan, en el sentido de que nos hace falta, y con esto cedo el micrófono a los demás, no, pero creo que lo apuntaba muy bien el doctor Enrique, en el sentido de que nos hace falta hacer un ejercicio de historicidad, ¿no? Ver qué se ha escrito, pero también necesitamos hacer un ejercicio hacia el futuro, en el sentido de salirnos de estos cajones que hemos estado construyendo desde los estudios de movilidad, de los estudios migratorios, donde pues terminamos a lo mejor replicando, no digo que los mismos discursos, porque obviamente hay particularidades, como bien lo mencionan, pero estamos tratando de ver un fenómeno que ya ha cambiado, que ha modificado, que está en constante cambio, con lentes que ya tienen a lo menos un par de décadas. Entonces, bueno, en ese tenor me gustaría escuchar nuevamente a quienes están en la mesa o a alguien que esté aquí acompañándonos que quiera compartir alguna reflexión, ¿sí? Ahorita que con la explicación se me venían a la mente justo un ejemplo de cómo hemos estado dialogando los temas de movilidad humana. Hace un par de años, año y medio, algo así, platicando con el ministro de Migración en Colombia, me decía, y bueno, ¿ustedes cómo están viviendo los procesos migratorios en el norte de México? Entonces ya le contaba un poco, ¿no?, de lo que se ve, de cómo trabajamos, y me decían, es que sería interesante que nos compartieran estrategias. Más allá de la cooperación, yo lo primero que pensaba es, ¿y por qué? O sea, no quiere decir que solo sea conmigo, pero ¿por qué hasta ahora nos ponemos a platicar y a dialogar sobre la migración, cuando Colombia tiene también una larga historia de migración? Tiene en las universidades, para mí era muy, muy lamentable ver consignas xenófobas hacia la población venezolana. En la Universidad Nacional había pintas, y entonces pareciera que estamos hablando siempre entre grupos y no abrimos la charla sobre la migración a otros espacios. Y sobre la agencia,
Yo lo preguntaba porque un poco, yo no tengo tantos años trabajando en migración, me parece que aunque hay un nivel de agencia en las estrategias de tránsito, siempre se dan en el marco de poder sobrevivir a las violencias. En Chile ahora tienen que es como una manera de control de población migratoria, ¿no? A las niñeces les dan ciudadanía, sobre todo, bueno, ahí tienen un problema fuerte de que no hay niñeces en Chile, y entonces un poco la estrategia es que todas las niñeces migrantes que llegan las están comenzando a dar ciudadanía, nacionalidad, pero aún así se van. Me decían que en la ruta migratoria hacia el norte del continente hay zonas donde se encuentran un montón de identificaciones de niñeces migrantes chilenas porque renuncian a la ciudadanía porque no quieren estar en Chile y siguen en su flujo, ¿no? Entonces Chile se convierte, Santiago particularmente se convierte en un lugar de descanso, pero continúan en el proceso. A mí eso me parecía tremendo, porque cuando le preguntaba también a las personas del ministro de Migración en Chile y cómo le daban el seguimiento a esa población, pues decían, bueno, pues ya cuando se van, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿y dónde quedan esas niñeces? Porque me preguntaban, ¿y llegan mucho a México? Pues población que venga con documentación chilena, no tanta. Pues sí, si miras las cifras de Comar, la solicitud de refugio de Comar, justamente una nacionalidad que aparece es chilena. Y eso sirve incluso para hacer una crítica a la fuente, porque si uno lo toma digamos en sentido estricto, decir, pues son chilenos que están llegando a México solicitando refugio. ¿Cómo, digamos, de dónde? Hasta que justamente lo que haces es una inmersión en los casos, y son niños y niñas chilenos, pero hijos de haitianos que nacieron en Chile. Entonces, digamos, exactamente, sí. Pero aparecen en las cifras, ¿no? Sí. Y es decir, bueno, digamos, ¿de dónde proviene, ¿no? Y eso nos sirve para hacer una crítica a la fuente estadística, ¿no? Si no podemos tomar la fuente estadística de una forma literal, ¿no? Porque si no nos estamos perdiendo justamente ese dato. Yo acabo de entrevistar a un señor en un campamento improvisado en Tapachula, que era haitiano 10 años en Chile. Tenía su nacionalidad chilena, tenía trabajo, se habían educado sus hijos en Chile, pero ya dijo, ya llegó un momento, ya es hora de seguir. Y que cuando les preguntas, por eso cuando me decían, ¿y ustedes los ven? No, porque cuando les preguntas de dónde vienen, pues ellos no se asumen de Chile, vienen de Haití. Entonces hay una cuestión identitaria que no corresponde con lo registrado. Y entonces, por eso mi constante reflexión sobre si hay agencia, pero es que siempre se da en el marco de lograr sobrevivir ante las violencias. Sí. Salen de un lugar, y que eso lo sabemos muy bien, salen de un lugar expulsándose por la violencia, pero llegan a México, se encuentran con más violencia, llegan al norte de México, se encuentran con más violencia, y si llegan a Estados Unidos, de una u otra forma, encuentran otro escenario de violencia. El marco, el continuum, ¿no? Es justamente ese, ¿no? Sí. Un poco se recomienda. Sí, justamente la importancia del rol de la academia para analizar estos contextos, ¿no? A mí se me hacía súper interesante ver nuevamente cómo hacías estas entradas, cómo los autores entran por país y cómo salen. Ahora, el día de hoy justamente fuimos al albergue El Peregrino, y uno de los temas es cómo se centraliza, ¿no?, el tema del estudio, y hablando Erika, que viene de Río de Janeiro, con las autoridades, era bien interesante ver cómo se puede dar este intercambio de experiencias, porque bueno, pues están en terreno, evidentemente saben muchísimo de ello, pero cómo se materializa a la ciencia y cómo desde la academia, con nuestras responsabilidades y obligaciones, digamos, cómo podemos también ahí generar productos, ¿no?, como el que estás tú aquí presentando y el que coordinaste, que viene con esos 25 años de experiencia, en donde abordas y entretejes muchos conceptos, muchas categorías de una forma muy accesible para el lector, ¿no? Y en ese sentido, otra cosa que quiero comentar para el auditorio y quien nos está viendo también a través de redes sociales, es que el libro es gratuito, lo pueden descargar gratuitamente. Les voy a pasar ahorita el link, es https://librosoa.unam.mx diagonal handle diagonal 12, vamos, bueno, lo pueden bajar del repositorio de libros de la UNAM, está totalmente gratuito.
y muy profunda la discusión, que nuevamente agradecerte porque estás acá para compartir el libro y tener este diálogo con una discusión profunda de tantas categorías como el exilio, como el desplazamiento forzado, el tema de la violencia. Yo que trabajo temas de violencia desde la necropolítica, por ejemplo, me permitió ver, bueno, pues aquí es un enfoque, pero ¿y qué está pasando allá, no? Y que hay mucha tela de dónde cortar, cómo vincularnos, cómo entretejer. Las metodologías que se proponen aquí también son súper interesantes. Entonces, invitar al auditorio que nos esté viendo también a que descarguen el libro, que se tomen el tiempo de leerlo, de discutirlo e incluso escribirle al coordinador y a los autores, que seguramente puede charlar con ustedes. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, si no, vamos cerrando la jornada. Bueno, pues ahorita le despedimos, nada más antes agradecerles por supuesto a quienes estuvieron aquí en la mesa, que van a estar durante varios días aquí en la universidad, en la UABC, en diferentes facultades, en diferentes institutos. Siempre es un gusto recibirlos, pero también a veces somos muy abusivos y los ponemos con una agenda muy apretada, muy extensa, y los tenemos para arriba y para abajo. Y en ese sentido les quiero platicar a quienes nos van a ver en redes y a quienes están aquí, que el día de mañana también habrá otra actividad, pero esta será en la Facultad de Ciencias Humanas. Va a haber una mesa de diálogo donde van a estar participando algunos colegas. La mesa de diálogo es problematizando las fronteras y las narrativas de odio antimigrante. Estará el doctor Enrique Coraza, por supuesto, estará el doctor Hugo Méndez de la Facultad de Ciencias Humanas, la doctora Erika Sarmiento estará ahora en la mesa, Zulia también estará haciéndonos el favor de moderar, y además Ricardo estará comentando. Así que pues el día de mañana a las 4 de la tarde en la Facultad de Ciencias Humanas, en el Salón 801, ahí también vamos a continuar dialogando sobre estos temas. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos.